Vamos a ver en este mensaje una pequeña parte de los proverbios de Salomón. Sabemos quién fue Salomón, ¿no? Este rey, el hijo de David, famoso por su sabiduría, muchísima sabiduría, como vamos a ver. ¿Y por qué tenía tanta sabiduría? Bueno, pues, como dice el relato en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, también el relato está más o menos igual en los libros de las crónicas. Dice el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Y después dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. En el versículo 3, ya Salomón era rey. Y lo que dice de que andaba en los estatutos de su padre David, pues es como para enfatizar la obediencia de David, aunque no se trata de estatutos especiales de David, sino que los estatutos de David eran los mismos de Moisés, eran los de la ley de Dios. No era nada especial, pero aquí el autor quiere enfatizar que David era también obediente a Dios. Aunque sabemos que su obediencia no fue del todo perfecta. Pero ese versículo 5 llama la atención, ¿no? Porque, ¿se imaginan? Qué maravilloso sueño. Se te aparece Dios y te dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero eso no fue así nada más porque sí. Seguramente Dios no le da tales bendiciones a alguien que no lo obedece, no quiere tener nada que ver con Él, que quiere andar por la vida a como a Él se le antoje, ¿no? Pero vemos que Salomón, como dice el versículo 3, amó a Jehová. Pero ese amor no era un amor sentimental, sino que era un amor que se caracterizaba por ser obediente. Y era obediente a la ley de Dios, que era la ley de Moisés, ¿no? Perdón. Gracias. Gracias. Y dice el versículo 5, además, que se le apareció Jehová a Salomón en sueños en Gabaón. Gabaón es una ciudad que está cerca de Jerusalén, y ahí es donde estaba el tabernáculo de reunión, ese que habían traído del desierto, que habían llevado por donde se reunía Moisés con Dios, por eso se llama tabernáculo de reunión, y ahí estaba también el altar de bronce para hacer los sacrificios, y precisamente Salomón había ido a Gabaón a hacer sacrificios, y había hecho muchos sacrificios, pero en el tabernáculo de reunión no estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza estaba en Jerusalén. ¿Recuerdan que David la llevó ahí? ¿Y por qué estaban separados estos dos símbolos tan importantes? Bueno, es una larga historia y está relatada en los capítulos 4 y 5 del primer libro de Samuel. Y este tiempo era antes del tiempo de los reyes. Justo en los últimos años en los que hubo jueces en Israel. Y es una historia larga y es también, podría decirse, una triste historia que nos relata las consecuencias que tiene el no tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Pero bueno, eso será tal vez el tema de algún otro mensaje. Por ahora vamos a concentrarnos nada más en el tema de los proverbios de Salomón. Y bueno, regresando al versículo 3, dice, amó a Jehová andando en los estatutos de David. Y eso es lo que el Señor también nos dice, el Señor Jesús en el capítulo 14 de Juan, donde dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es el obediente el que ama a Dios, no el que se emociona. Aunque una cosa no excluye a la otra, ¿no? Puede ser que
haya una genuina emoción despertada por esa obediencia al ver la bondad del Señor. Pero esto nos deja claro que el amar a Dios no es necesariamente sentir algo, sino más bien es hacer algo y hacer lo que Él nos pide que hagamos, ser obedientes a Él. Y bueno, sigue el relato en el versículo 6 y dice, está Salomón en el sueño con Dios y dice, después de que Dios le dice, pídeme lo que quieras. Él le dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Como les decía, eso también está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1. Y aquí en el versículo 6 nos dice, bueno, le dice Salomón a Dios, no sé cómo entrar ni salir. Es decir, Señor, no tengo idea de cómo es este negocio de ser rey. Y no nada más ser rey, tampoco sabía lo que Dios esperaba de él, tampoco estaba seguro no tenía un buen conocimiento de Dios. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a esas alturas ya era rey y ya se había casado con la hija de Faraón, la había tomado por esposa. Y Dios les había dicho, no se casen con extranjeras, los van a desviar. Y lo primero que hace, ya tienes una esposa extranjera. ¿Recuerdan cuando Esdras regresó a Jerusalén y le dio la crisis esa al saber que, empezando por los gobernantes, ya todos estaban tomando esposas extranjeras? Por la razón por la que habían ido al exilio, por ser desobedientes, ya le estaban otra vez empezando a hacer. Y a Esdras le entró una crisis que se puso a llorar amargamente. Pero bueno, realmente lo que dice aquí Salomón, no sé cómo entrar ni salir, tiene toda la razón. No tiene el menor conocimiento de Dios, bueno, muy rudimentario. Era obediente en lo que su padre le había enseñado, pero un poco más de eso y nada. Y bueno, es una responsabilidad grande, se da cuenta Salomón, y que le hace falta la ayuda de Dios, y por eso se la pide. Y dice en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y aquí hizo Salomón una sabia decisión. Él le pidió a Dios un corazón entendido para juzgar, es decir, para ser un buen juez, para ser un buen gobernante y para discernir entre lo bueno y lo malo, para tener esa sabiduría de poder decir esto está bien y esto está mal. Y esto le pidió. ¿Y cómo contestó Dios? Dice el versículo que sigue, el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí llama la atención que dice el versículo 10, agradó delante del Señor, le gustó a Dios que Salomón pidiera esto. Y dice en el versículo 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. ¿Lo hizo conforme a sus palabras? Salomón le pidió que le ayudara a gobernar bien, que le diera sabiduría, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Dice, le ha dado tal sabiduría que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después lo habrá. Salomón solo quería gobernar bien, y el Señor lo hace el rey más sabio que jamás ha existido. Tanto se agradó Dios de lo que le pidió Salomón que le dio todo eso. Y esto nos recuerda lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, al final, en el versículo 20, dice,
que poderoso es el Señor para darnos más de lo que pedimos. Cuando el Señor sabe que es bueno, el Señor bendice de una manera que podríamos decir exagerada, abrumadora, que no nos imaginamos. Salomón solo quería gobernar bien y Dios lo hace el rey más sabio que ha existido jamás. Ese es el Dios que tenemos. Qué grandeza, ¿no? Como leíamos, su grandeza es inescrutable, como leíamos al principio, ¿no? Y cuánta generosidad. Cuando uno dispone en su corazón a hacer lo que Dios quiere, se abren las puertas y hay bendición y el Señor actúa de acuerdo a su poder. Y su sabiduría lo hizo muy famoso, primero en Israel y luego en el extranjero. Y recuerdan, justo después de este relato donde dice, de estos versículos donde dice que Dios lo bendijo mucho, se le presenta el caso de estas dos mujeres que se peleaban por un hijo. Una de ellas había asfixiado a su bebé a la hora de dormir y se lo cambió a la otra, ¿no? Y la otra se dio cuenta y dijo, y total que hizo una demanda. Fueron al juez y el juez era Salomón, perdón. Y entonces estuvieron discutiendo y pues era una contra la otra y pues no había pruebas ni no había análisis de DNA ni nada de eso, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el rey dijo, pártanlo y la mitad a cada quien. Y en eso se conmovió la madre del bebé y dijo, no, que se lo regresen. Que se lo den a la otra, que no lo maten. Y la otra dijo, sí, que lo partan a la mitad y que nos den la mitad a cada una. Y entonces ahí Salomón se dio cuenta de que la verdadera madre era la que se había conmovido por el bebé, ¿no? Y entonces dijo, momento, denle el bebé a su verdadera madre. Y dice el versículo 28 de ese mismo capítulo, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Vean aquí, aquí la palabra juicio se usa como una sentencia, ¿no? Una decisión sabia que se transforma en una sentencia y que se publicó y se dio a conocer a todo Israel. Y temieron al rey, es decir, lo respetaron, estaban dispuestos a obedecerlo, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Claro, ¿quién no quiere tener un rey así, no? Y dice también más adelante, un poco antes, perdón, no nada más le dio sabiduría, dice en el versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Así que, además de la sabiduría que es mayor que la de cualquier rey que ha existido, también le dio riquezas y gloria. Y no nada más eso, le hace también una promesa y le dice en el siguiente versículo, y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí está la promesa. Esto tenía que ser promesa, ¿no? Todavía no vivía mucho, no tenía mucha edad. Y eso era algo para el futuro. Larga vida. ¿Y le dio Dios larga vida a Salomón? Yo pienso que no. Porque fíjense que la condición que le pone a Salomón es, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David, yo alargaré tus días. Y sabemos que Salomón no lo hizo. Él se desvió del camino de Dios, sus muchas esposas extranjeras lo desviaron del camino y no se cumplió la condición que le puso Dios. Tal vez hubiera llegado a los 120 años, así como Moisés, si no hubiera dejado el camino al final de la vida. Pero para decir que no se cumplió esta promesa, tendríamos que saber cuántos años vivió. Pero, ¿cuántos años vivió? No sabemos exactamente, pero lo podemos estimar. Sabemos
que Salomón reinó 40 años, así como su padre David. David reinó más o menos del año 1010 al año 970 a.C. Y en Crónicas dice que David murió en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas y de gloria. Y el segundo libro de Samuel, el capítulo 4 y el versículo 4, dice que reinó 70 años en buena vejez, justo a mi edad, 70 años. Creo que esto de buena vejez todavía no lo puedo interpretar así muy, muy literalmente, pero bueno, David llegó a los 70 años. ¿Y cuántos años vivió Salomón? Bueno, tendríamos que saber a los cuántos años empezó a reinar. Sabemos que reinó 40 años. ¿Y qué edad tenía cuando subió al trono? Se puede estimar porque sabemos que David tomó a Betsabé, su madre, más o menos en el tiempo en el que había guerra contra los amonitas y poco después tomaron la ciudad de Rabá. Y eso fue más o menos como a la mitad del reinado de David, según la historia, ¿no? Así que Salomón ha de haber ascendido al trono como eso de los 20, 25 años, cuando mucho. Así que en total vivió Salomón unos 65 años aproximadamente. No le alargó la vida, no llegó ni siquiera a la edad de su padre. ¿Por qué? Por no haber guardado el camino. Y es lo que nos dice, se puede aplicar aquí lo que dice justamente el proverbio en el versículo 4 del capítulo 22, porque dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y vemos que aquí falló Salomón. Su sabiduría no le ayudó a permanecer en el camino de Dios. Pero lo que nos dice el Proverbios 22:4 es que hay una remuneración del temor de Dios. Y este temor de Dios es un tema que aparece en 14 de los 31 capítulos que hay en Proverbios. Algo así como se menciona en la mitad de los capítulos. Así que es un tema que por su frecuencia nos indica que es de gran importancia. Y esto de las riquezas y la honra, pues no significa que Dios es soberano, ¿no? No significa que a todos los creyentes les vaya a dar Dios riquezas y honra, ¿no? Pero lo promete. Riquezas y honra son la remuneración del temor de Jehová. Así que tarde o temprano Dios recompensará. Esa es la glorificación que tiene Dios preparada para los creyentes. Porque en esta vida, como les decía, no se puede. Puede ser que Dios le conceda incluso riquezas y larga vida a muchos que ni siquiera son creyentes. Y a muchos que son verdaderamente creyentes y que incluso mueren por su fe, pues hasta la vida pierden, ¿no? Pero sabemos que el temor de Jehová es bueno, como nos va a explicar ahora Salomón. Y lo verdaderamente importante en esta vida es estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, como hemos visto en los mensajes acerca del juicio, ¿no? Lo que es realmente importante es ser salvos, estar en paz con Dios, estar inscritos en el libro de la vida. Y continúa el relato de Salomón en el capítulo 4 de Primera de Reyes, y dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Así que fue famoso en Israel, por supuesto, y fue famoso con todos los vecinos extranjeros, ¿no? Todas las naciones alrededor. Y esta sabiduría, hay algo aquí importante, dice, Dios se la dio.
No la ganó de alguna forma por sus propios recursos, estudiando o cualquier cosa, sino que Dios se la dio. Y sabemos que Dios le da la sabiduría a cualquiera que se la pide. Y aquí tenemos un caso perfecto de que alguien que le pide sabiduría al Señor, el Señor se la da a manos llenas. Y recordando lo que dice, bueno, hay una cosa que no se entiende muy bien. Además de sabiduría, dice, le dio Dios anchura de corazón. Y esa anchura de corazón significa abundancia de conocimientos. Le dio sabiduría, entonces como que le abrió la mente y Salomón aprendió muchas cosas de la naturaleza y que las escribió también, y fue un autor muy prolífico. Pero lo sobrenatural de esto es que esa sabiduría venía de Dios. Y recordando lo que dice Santiago, ¿cómo es esa sabiduría? Esa sabiduría, dice el versículo 17 del capítulo 3, esa sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que esto es realmente un don espiritual, la sabiduría. Y si estamos pidiendo sabiduría al Señor, estamos pidiendo por un don espiritual que tiene tantas facetas que son de tanta bendición, ¿no? Es realmente un regalo divino, podríamos decir. Y continuando más adelante en el versículo 32, nos dice algo acerca de qué tan prolífico era Salomón. Porque Salomón no se quedó con su sabiduría para disfrutarla él solo, ¿no? Él la compartió, y la compartió, bueno, juzgando, siendo un buen juez, y además escribiendo, y escribió muchas cosas. Y dice el versículo 32 de 1 Reyes 4, y compuso 3,000 proverbios. Y de esos 3,000, en el libro de Proverbios tenemos unos 500. Aunque los últimos capítulos, como vamos a ver, no son de Salomón. Y sus cantares, 1,005. 1,005, y tenemos 5 capítulos en el Cantar de los Cantares, así que los hemos perdido prácticamente todos. Y de esa anchura de corazón, de ese conocimiento, dice el versículo 33, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Esa es la anchura de corazón que le dio Dios, conocimiento, abundancia de conocimiento. Hubiera sido lindo saber qué era su conocimiento, ¿no? Pero eso está todo perdido. Y el versículo 34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. La reina de Saba fue a verlo, ¿recuerdan ese episodio? La reina de Saba, esa región era más o menos el Yemen, lo que es ahora el Yemen, así que se fue en caravana más de 1,000 kilómetros para ir a escuchar a Salomón. ¿Qué fama tendría? Y bueno, ¿cómo es el libro de Proverbios que escribió Salomón? Bueno, son 31 capítulos, es decir, los podemos estudiar uno por día en un mes. Los primeros 29 capítulos son de Salomón. Y los primeros 9 capítulos tratan de la sabiduría. Los capítulos, bueno, el libro está compuesto parece que es un libro que fue editado en diferentes épocas, con muchos años de separación. Y hay algunos versículos en que dice, estos son los proverbios de Salomón, por ejemplo, en el 1:1 y en el 10:1. Después, en el versículo 25 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías. Es decir, Ezequías fue un rey temeroso de Dios y sus gentes sabias
fueron a los archivos y encontraron más cosas de Salomón y se los añadieron al libro de los Proverbios. Pero bueno, sabemos que la sabiduría no es un don privado, ¿no? El Señor se la da a cualquiera. Y también añadieron las palabras de Agur, dice el capítulo 30 al principio, y también añadieron en el capítulo 31 las palabras del rey Lemuel. De Agur y de Lemuel no sabemos absolutamente nada. Y dentro de los proverbios de Salomón también hay una sección que dice, que empieza así como las demás, ¿no? Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Eso puede ser que eran otras personas también sabios, así como Agur y Lemuel, como Salomón, que Dios le dio sabiduría. Y los que redactaban el libro, pues los pusieron ahí también. Así que, como les decía, Dios da la sabiduría a quien se la pida. No era algo exclusivo para Salomón. Y bueno, ¿qué nos dice el libro de los Proverbios? Al principio, el libro de los Proverbios nos explica cuál es su motivación. Y dicen los primeros 7 versículos que, bueno, esos son los Proverbios de Salomón, así empieza, y tienen un objetivo específico. Son para, y menciona la palabra para 5 veces. ¿Y para qué son? Pues para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Eso tiene todo que ver con incrementar sabiduría y conocimiento. Y dice el versículo 6, para entender el proverbio y declaración, para entender la misma sabiduría, ¿no? Los dichos de los sabios, como dice, palabras de sabios. Y toda esta sabiduría que hay que entender, dice el versículo 7, esto es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Y esto, como es el principio de la sabiduría, pues por eso es el tema importante en el libro de Proverbios, el tema que está distribuido en en la mitad de los capítulos. Pero temor de Jehová no significa tenerle miedo, sino más bien tenerle respeto, reverencia, querer obedecerle. Así como decía que Israel temió a Salomón, así nosotros debemos de tener temor de Dios, temor de Jehová, querer respetarlo y obedecerlo. Y es lo que nos enfatiza aquí en el versículo 7. Es el primer lugar donde habla del temor de Jehová y nos dice que esta actitud reverente hacia Dios es por donde empieza la sabiduría, es el principio de la sabiduría. El sabio comienza a hacerse sabio por respetar y obedecer a Dios, por ser temeroso a Dios, ¿no? Y este versículo, la primera parte del versículo 7 aparece más o menos igual en varias otras partes de la Biblia. Aparece en el libro de Job, aparece en los Salmos y aparece otra vez más aquí en Proverbios 9. ¿Y qué nos enseña el libro de Proverbios acerca del temor de Jehová, si este es un tema tan importante? Bueno, saqué todos los versículos en los que aparece la expresión el temor de Jehová. Y vean, son todos estos, unos 14. ¿Conté bien? Sí, creo que sí. Vamos a ver algunos, así como analizar qué es lo que nos dicen y después vamos a tratar de hacer un resumen. Porque el temor de Jehová no es simplemente respeto y obediencia. El temor de Jehová tiene muchas facetas. Y tenemos que entender bien qué es el temor de Jehová porque son cosas prácticas, tiene exhortaciones, tiene promesas, tiene varios aspectos que deben de impactar nuestra vida. Debemos conocer bien la palabra de Dios para poder ir bien por esta vida, para poder navegar bien por el mundo, como dicen algunos.
Y bueno, empezando por el primero, que ya vimos en el versículo 7 del primer capítulo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero esto añade algo, otra cosa que nos permite entender mejor qué es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos son, de acuerdo con el diccionario, los tontos, ¿no? Los tontos, los que no le prestan atención a las cosas importantes. Y estos no obedecen a las palabras de Dios. Y de esto también habló nuestro Señor, de la insensatez, de no querer escuchar a sus palabras. ¿Recuerdan lo que dijo en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 24? Esto es al final del Sermón del Monte y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, etcétera, etcétera, ríos, inundaciones, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, tonto, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y las inundaciones y todo, y cayó, y fue grande su ruina. Así que estos insensatos, estos tontos que no tienen temor de Dios, ignoran las palabras de Dios y eso tiene sus consecuencias. Así que esto de obedecer al Señor, de tener temor de Dios, no es una cosa opcional que si quiero sí y si no, no, sino que es una decisión y toda decisión trae consigo consecuencias. Una buena decisión, buenas consecuencias. Una mala decisión, malas consecuencias. Y los insensatos toman malas decisiones. Otra cosa que nos enseña acerca del temor de Jehová. También en el capítulo 1, versículo 29, pero necesito un poquito de contexto para entenderlo mejor, y tomé el inmediatamente anterior. Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Otra mala decisión, no escoger el temor de Jehová, no ir por el camino de Dios, ignorar la palabra de Dios. Y eso equivale a aborrecer la sabiduría. Y eso también nos recuerda unos versículos que están muy cerca de los que habíamos leído anteriormente de Mateo 7, pero estos están en el versículo 22 y 23, donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos está ilustrando esto que dice el Señor? Pues que entonces me llamarán y no responderé. Una mala decisión, una mala consecuencia. Así que el temor de Jehová no es nada más obediencia, es una decisión, es también algo que acarrea, que tiene consecuencias para el futuro. Y en el capítulo 8, en el versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Dice el Señor, aquí el temor de Dios es equivalente a aborrecer el mal. Y este versículo nos enseña también qué es lo que Dios aborrece. La soberbia, la arrogancia, la desobediencia, el mal camino, la boca perversa. Y fíjense que no menciona nada acerca de fornicación, no menciona nada acerca de muchos otros pecados que a nosotros nos parecía robar, homicidio, no los menciona. Menciona primeramente soberbia y arrogancia, que es casi como un sinónimo. ¿Y por qué? Pues precisamente estos son los pecados que impiden que una persona acepte corrección. Y si una persona va por el mal camino y es soberbia y arrogante, no hay forma de corregirla.
se enfocó en ese camino y no va a cambiar de opinión, y esa actitud, dice el Señor, la aborrezco. Y el temor de Jehová, dice, nosotros tenemos entonces también que aborrecer el mal, tenemos que aborrecer esas actitudes. Y esto nos recuerda lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Lo confirma nuestro Señor por medio de Pablo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y bueno, otro aspecto del temor de Jehová. Dice el capítulo 10 y el versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Así que realmente es una promesa esto. El temor de Jehová va a aumentar los días, pero para eso hay que perseverar, hay que llegar a esa edad avanzada, ¿no? Y este versículo también nos enseña que la desobediencia acorta la vida. No quiere decir que todos los desobedientes vayan a vivir poquito. Hay desobedientes que viven muchos años, ¿no? Pero el Señor es soberano, el Señor tiene su plan y todo está en la soberanía de Dios y Él hará de acuerdo a su plan. Pero sabemos que Él ha prometido esto. El temor de Jehová aumentará los días. Y vemos que precisamente como habíamos leído, como habíamos considerado en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, la promesa que le hizo Dios es precisamente, si tú tienes temor, gracias Francisca, si tú eres obediente y si tú perseveras, entonces vas a tener una larga vida. Y no pasó. La vida de Salomón realmente se acortó. No vivió ni siquiera lo que vivió su padre. El Señor cumple lo que dice, ¿no? Y bueno, así podríamos ir con todos esos 14 expresiones del temor de Jehová, ir una por una y ver qué dicen otras partes de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, con el que estamos muy familiarizados. Pero hagamos mejor un resumen, más o menos gráfico, ¿no? Hay unas partes de esos versículos que dicen, el temor de Jehová es algo. Es como si fuera una definición. Y bueno, vimos los primeros, ¿no? Vimos que el temor de Jehová es principio de la sabiduría. Un sabio empieza a ser sabio siendo obediente a Dios, temiéndolo, ¿no? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aquí se refleja la actitud acerca de quién es el que teme a Jehová. ¿Se aparta del mal o no se aparta del mal? Lo aborrece. Aborrecer significa ni siquiera lo quiero ver ni tocar. Y el temor de Jehová es manantial de vida y es enseñanza de sabiduría. Todos estos son aspectos del temor de Jehová. No es nada más obediencia. Tiene muchas cosas que impactan nuestra vida y que nos enseñan cómo tenemos que vivir nuestra vida, cómo le gusta a Dios. Y esto de aborrecer el mal, en el versículo que habíamos leído, sabemos que en primera fila están la soberbia y la arrogancia. El orgullo, hay que desecharlo, hay que aborrecer eso para empezar a ser sabios. Hay otras cosas que también el temor de Jehová está involucrado, pero en estas cosas no es una definición, sino que nos explica más bien que si nosotros vivimos en esta actitud del temor de Jehová, el temor de Jehová va a producir ciertas cosas en nuestra vida o nos va a dar ciertas cosas. Por ejemplo, como vimos, el temor de Jehová aumentará los días, larga vida. Y dice también el versículo, en el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es equivalente a aborrecer el mal.
En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Es decir, esa fe, esa seguridad, esa tranquilidad es producida por el temor de Jehová. Y en el temor de Jehová vivirá lleno de reposo el hombre. Es la paz con Dios. El temor de Jehová es paz. Son cosas que Dios produce en nosotros al tener ese temor de Jehová en nuestras vidas. No es una definición, pero es como si estuviera efectuando algo en nuestra vida, el temor de Jehová. ¿Qué más es el temor de Jehová? Bueno, como habíamos visto, el temor de Jehová también requiere una decisión, requiere que nosotros querramos o no vivir en el temor de Jehová. Y hay varias consecuencias y exhortaciones que nos hacen, varias expresiones que hablan del temor de Jehová. Por ejemplo, no escogieron el temor de Jehová, me llamarán y no responderé. Una consecuencia. Hay que saber cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones para poder motivarnos a tomar la decisión correcta. Remuneración de la humildad y del temor de Jehová, riquezas, honra y vida. Si no en este mundo, en el que sigue, porque es una promesa del Señor, es una recompensa, es parte de la etapa de glorificación de nuestras vidas. El temor de Jehová va a traer riquezas, honra y vida eterna. Una exhortación. ¿Entenderás el temor de Jehová si mis mandamientos guardares dentro de ti? Si nosotros nos dedicamos a atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, iremos entendiendo lentamente qué es realmente el temor de Jehová y lo haremos parte de nosotros y, bueno, podremos vivir de acuerdo a como Dios quiere. Y el Señor nos irá guiando y protegiendo según necesitemos. Y también otra exhortación. Persevera en el temor de Jehová. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Esto aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 73 es todo acerca de esto, de no tener envidia de los pecadores. De no pensar que hoy a los malos les va bien como pensaba Job. ¿De qué me sirve ser bonito como soy? No. Hay que perseverar en el temor de Jehová para tener esas promesas que nos dice y no debemos de ninguna manera envidiar a los que les va bien y viven sin Dios. Hay que eliminar eso de nuestros corazones. Bueno, estas son algunas cositas que nos enseña acerca del temor de Jehová, el temor de Dios. Y bueno, las exhortaciones nos animan a mantener la confianza en el Señor. Y bueno, si queremos nosotros resumir todo esto, recapitular todo esto, ¿qué nos dice Dios por medio de Salomón acerca del temor de Dios? Bueno, nos dice varias cosas. Por ejemplo, el temor de Dios no es solo obediencia, tiene muchas facetas, tiene muchos aspectos y tenemos que tenerlos presentes para saber cómo tomar decisiones en cada situación especial. No nada más la situación de que voy a ser obediente o no voy a ser obediente a Dios, sino caminando en el camino que Dios nos quiere, ir tomando decisiones sabias en el temor de Jehová. Nos dimos cuenta que el temor de Dios, el temor de Jehová, encierra promesas. Y el temor de Dios, el temor de Jehová, es realmente un estilo de vida. Es una forma de ser de sus hijos que andan en el temor de Jehová. Y hay una advertencia importante. Ignorar el temor de Jehová acarrea consecuencias funestas, desastrosas, para toda la eternidad. Porque eso de llamar al Señor y que no responda es ir al lago de fuego. Así que
yo nos invito a que consideremos esto que se puede aprender de los proverbios. Y bueno, no es tan fácil sacar las enseñanzas de los proverbios, pero si nos aplicamos a esto, si leemos con tiempo, dedicándole tiempo a la palabra de Dios, tratando de entender lo que nos dice, pues vamos a poder entender cómo Dios quiere que vivamos. Y también en los proverbios también es palabra de Dios. Y aunque son difíciles de entender, están todos los temas mezclados. Voy a tratar de sacar los temas principales para que veamos que esto que nos dice Dios por medio de Salomón, también nos lo dice de otras formas en otras partes de la Biblia, y que eso nos puede ayudar a entender todavía mucho mejor lo que Dios espera de nosotros. Bien, pues gracias por su atención y continuaremos nuestro paso por el libro de Proverbios. El tema de los primeros 9 capítulos, como les decía, es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Pues eso vamos a verlo con detenimiento en otros mensajes. Gracias por su atención.